El mundo acababa de salir de la mayor tragedia de la historia, la Segunda Guerra Mundial. En 1945, las potencias victoriosas decidieron que no podía haber impunidad. Fue creado, en Nuremberg, el primer tribunal internacional de la historia, destinado a juzgar a los líderes del régimen nazi. Lo que siguió fue un juicio sin precedentes. Hombres que habían gobernado con puño de hierro, ahora sentados en el banquillo de los acusados. 10 de ellos enfrentarían la justicia de la forma más simbólica posible: en la horca. Bienvenido al diario de Tito Valerio. Después de la rendición de Alemania, en mayo de 1945, las potencias aliadas enfrentaron una cuestión delicada: ¿qué hacer con los principales responsables del régimen nazista? Fue así como nació el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, establecido por los Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. La ciudad de Nuremberg fue elegida no solo porque tenía una estructura intacta para albergar el tribunal, sino también por su fuerte simbolismo. Allí tenían lugar los famosos mítines de Hitler y los grandiosos desfiles nazistas. Representantes de las 4 potencias se reunieron para juzgar a 24 de los más altos dirigentes nazis. El objetivo era claro: responsabilizar a individuos por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Nunca antes el mundo había visto algo semejante. Líderes de una nación derrotada siendo juzgados en un tribunal internacional, ante jueces de países vencedores, con derecho a defensa y abogados. Por primera vez, la idea de que nadie está por encima de la ley tomaba forma en la arena mundial. En el banquillo de los acusados de Nuremberg estaban algunos de los hombres más temidos de la Alemania nazi. Eran ministros, generales, diplomáticos y líderes de la SS, responsables de decisiones que llevaron a millones de personas a la muerte. Entre los 24 acusados había figuras centrales del régimen. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y considerado el sucesor de Hitler, era quizás el más famoso. Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores, había firmado el pacto con la Unión Soviética que dio inicio a la invasión de Polonia. Wilhelm Keitel, mariscal de campo, era la cara militar de la obediencia absoluta a Hitler. Alfred Rosenberg, el ideólogo del partido nazi, había esparcido la doctrina antisemita y justificado el genocidio. Julius Streicher, editor del periódico Der Stürmer, había usado la propaganda para incitar al odio contra los judíos. Y había más: banqueros, industriales y jefes militares que sustentaron la máquina de guerra. El Tribunal Internacional estableció 3 grandes acusaciones: crímenes contra la paz, planear, preparar y ejecutar guerras de agresión, crímenes de guerra, asesinatos, deportaciones masivas, trabajos forzados, tortura y destrucción en territorios ocupados, crímenes contra la humanidad, persecución sistemática, esclavización y exterminio de civiles, incluyendo el Holocausto. Ernst Kaltenbrunner, la brutalidad en el corazón del Reich. Una figura central en el régimen nazi, se destacó por su brutalidad e impiedad. Después de la muerte de Reinhard Heydrich, asumió el liderazgo del Departamento Central de Seguridad del Reich, lo que lo colocó al mando de toda la maquinaria represiva del Tercer Reich. Supervisión de los campos de exterminio. Él controlaba el sistema de campos de concentración y exterminio, incluyendo lugares notorios como Auschwitz y Mauthausen, donde millones fueron brutalmente asesinados. El verdugo responsable de las ejecuciones de los nazis condenados en Nuremberg fue el sargento del ejército estadounidense John C. Woods. Él fue el ejecutor principal de las 10 ejecuciones por ahorcamiento que ocurrieron en la madrugada del 16 de octubre de 1946.
Woods tenía experiencia previa con ahorcamientos y, según relatos de la época, se mostró orgulloso y sin remordimiento por la tarea que le fue asignada. Las ejecuciones fueron realizadas de forma a garantizar que la muerte fuera por asfixia, una práctica que, según algunos relatos, resultó en muertes más lentas y dolorosas de lo planeado. El mundo asistía, por primera vez, a líderes de una nación derrotada ser castigados no por venganza, sino en nombre de la justicia internacional. Después de casi un año de audiencias, miles de páginas de documentos y más de 200 testigos, el juicio de Nuremberg llegó a su fin en octubre de 1946. El mundo aguardaba con ansiedad el veredicto. Jueces de las 4 potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y Francia, pronunciaron las sentencias. Algunos acusados fueron absueltos, otros recibieron largas penas de prisión. Pero los nombres más conocidos e influyentes enfrentaron la pena capital: la muerte por ahorcamiento. Hermann Göring, el más prominente de los acusados, debería ser el primero en ser ejecutado. Pero en la víspera consiguió engañar a los guardias y se suicidó con una cápsula de cianuro escondida en su celda. Restaban entonces 10 hombres a ser ahorcados en la madrugada del 16 de octubre. La ejecución ocurrió en la prisión de Nuremberg, bajo estricto secreto militar, pero con la presencia de periodistas autorizados para documentar el acontecimiento histórico. Uno a uno, los acusados fueron conducidos a la horca. Joachim von Ribbentrop, antiguo ministro de Asuntos Exteriores, fue el primero. Antes de caer, murmuró palabras de lealtad a su Führer. Wilhelm Keitel, el mariscal que obedecía ciegamente a Hitler, pidió perdón y dijo que había seguido órdenes superiores. Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Gestapo y de las SS de seguridad, subió a la horca sin remordimientos aparentes. Alfred Rosenberg, el ideólogo del nazismo, se mantuvo en silencio hasta el último instante. Hans Frank, el carnicero de Polonia, se declaró arrepentido y pidió la misericordia de Dios. Wilhelm Frick, ministro del Interior, pronunció las palabras: «Larga vida a la Alemania eterna». Julius Streicher, el propagandista antisemita, gritó histérico «Heil Hitler» antes de caer en la trampa. Fritz Sauckel, responsable del trabajo esclavo de millones, juró inocencia hasta el final. Alfred Jodl, general del Estado Mayor, mantuvo la postura militar y gritó: «¡Viva Alemania!». Arthur Seyss-Inquart, administrador de la Holanda ocupada, fue el último en ser ejecutado, resignado a su destino. En total, 10 cuerdas apretaron el cuello de los hombres que, durante años, habían esparcido muerte y destrucción por Europa. Con las ejecuciones, el Tribunal de Nuremberg marcó un momento histórico. No era solo la derrota militar de la Alemania nazi, sino también la afirmación de un nuevo principio jurídico internacional, el de que líderes políticos y militares pueden ser responsabilizados personalmente por crímenes cometidos en nombre del Estado. Después de los juicios de Nuremberg, el destino de los cuerpos de los oficiales nazis condenados a muerte en la madrugada del 16 de octubre de 1946, justo después de las ejecuciones por ahorcamiento. Los cuerpos de 10 de los condenados, incluyendo a Hermann Göring, que se suicidó horas antes de la ejecución, fueron transportados en secreto a Múnich. Fueron cremados en un crematorio público y las cenizas, en cajas de madera sin ninguna identificación, fueron llevadas al río Isar, un afluente del Danubio.
Para garantizar que no quedara nada, las cenizas fueron esparcidas en diferentes puntos del río. Esta medida extrema fue un esfuerzo deliberado para borrar cualquier rastro físico que pudiera convertirse en un símbolo, cerrando de forma definitiva el sangriento capítulo del liderazgo nazi. Las cuerdas de la horca en Nuremberg no solo quitaron la vida a 10 hombres, anunciaron al mundo un nuevo principio de justicia. Por primera vez en la historia, líderes políticos y militares fueron responsabilizados individualmente por crímenes cometidos en nombre de un Estado. Ya no había lugar para la excusa de solo cumplía órdenes. El Tribunal Internacional de Nuremberg abrió camino para el desarrollo del derecho internacional moderno. Inspiró la creación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y décadas después, tribunales como el de Ruanda, el de la ex-Yugoslavia y hasta el Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya. Las imágenes y testimonios de aquel juicio sirvieron como memoria para las generaciones siguientes. No solo para recordar los crímenes, sino para recordar que la justicia puede levantarse incluso en los momentos más sombríos de la humanidad. Si te gustó este documental y quieres ver más contenido sobre historia, guerras y juicios que marcaron el mundo, suscríbete al canal y comparte este video. Tu participación es esencial para que podamos seguir produciendo más historias que no deben ser olvidadas.